Una verdadera bendición volver a estar en contacto con ustedes y tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios. El deseo en nuestro corazón es poder ser de bendición y edificación a su vida espiritual. El tema que hoy nos ocupará es Josué, hijo de Nun, y la base bíblica la encontramos en el libro que lleva su mismo nombre por ser él su escritor. Josué, capítulo 1 y versículos 1 al 6. Diremos desde un principio que para hablar de Josué necesitamos remontarnos retrospectivamente en su contexto histórico, por lo que en la primera parte de esta reflexión nos ocuparemos de ello. Y a manera de introducción diremos, número 1, que Dios nos habla por medio de la historia. Número 2, que los acontecimientos pasados pueden hacer un valioso aporte a nuestras vidas, no solo por nuestro conocimiento intelectual, sino por un enriquecimiento espiritual, pues conoceremos el trato de Dios con este pueblo en mención. 3. Un buen pensador escribió que conocer el pasado nos ayuda a mejorar el presente y a construir mejor nuestro futuro. Número 4. No todo en la historia es relevante, pero la Biblia le dedica 12 libros a la historia de un pueblo llamado Israel. Así que debe ser muy interesante conocer un poco de ellos. Lo bueno y lo malo sucedido en la historia de este pueblo de Israel serán los antecedentes que Dios usará para que lo imitemos en lo bueno y no cometamos sus mismos errores. 5. La historia de Israel comienza con Abraham. Y para ubicarnos bien en el tiempo, diremos que de Adán a Noé habían transcurrido al menos 1600 años. De Noé a Abraham, otros 400 años, lo que sumarían los primeros años de la vida del hombre sobre la tierra. Los eruditos bíblicos, especializados en la historia, aseguran que de Abraham a Jesucristo se cuentan otros 2000 años y del nacimiento de Jesús a nuestros tiempos ya han pasado otros 2000. Así que el hombre sobre la tierra tiene al menos 6000 años. Y para conocer la historia de Josué, hijo de Nun, necesitaremos ir unos 4000 años atrás. Será interesante todo lo que aprenderemos en esta retrospectiva histórica. Comencemos. Israel es también conocido como el pueblo escogido de Dios. Y en la historia de este pueblo hay 3 protagonistas principales: Abraham, Isaac y Jacob, reconocidos como sus patriarcas. Era padre, hijo y nieto. Con el paso del tiempo se van agregando otros personajes al elenco, algunos en su orden de importancia y otros para cumplir un propósito en el trato de Dios con Israel. José es el siguiente en escena: hijo de Jacob, nieto de Isaac y bisnieto de Abraham. Fue vendido por sus hermanos a unos traficantes de esclavos que iban rumbo a Egipto. Ahí fue vendido a un funcionario llamado Potifar. En poco tiempo, dice la Biblia, que llegó a ser un siervo de confianza en la casa de su amo, pero por una acusación falsa de su esposa
en su contra, fue a parar a la cárcel, donde estuvo al menos por 2 años. La Biblia dice que la gracia de Dios estuvo con José, tanto en la casa de Potifar como en la cárcel. Génesis 39, 2 y 21. La parte más relevante de la vida de José es que por propósitos divinos fue liberado de la cárcel y llevado a palacio para interpretar los sueños del faraón, con tal efectividad que de inmediato fue nombrado gobernador o el segundo en autoridad después del faraón sobre todo Egipto. Génesis 41, 41 al 44. Después de algunos años como gobernador de Egipto y a causa de una hambruna, vinieron sus hermanos a comprar alimento a Egipto y José los reconoció. Así supo que su padre aún vivía y lo hizo traer con toda su familia, 70 en total, su padre, sus hermanos, las mujeres y los hijos de sus hermanos, para vivir en un territorio que Faraón le había concedido, llamado Gosén, y allí vivieron libremente, al menos por unos 30 años. Ahí murió Jacob, quien pidió ser enterrado en Canaán, en la cueva de Macpela, conocida al día de hoy como la tumba de los patriarcas, propiedad comprada por Abraham para su familia. Génesis 23. Años más tarde murió también José en Egipto, y la Biblia registra que aún murió el faraón y que se levantó otro gobernante que no conocía a José. Éxodo 1:8. Y al ver que los israelitas se multiplicaban, se llenó de temor, porque pensaba que si estos se unían con sus enemigos, pelearían contra él, y fue entonces que trazó un plan para subyugarlos. Puso sobre ellos comisarios de tributos, que los molestasen con sus cargas y que edificaran para Faraón ciudades de almacenaje, mencionándose entre ellas Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Éxodo 1, 8 al 14. Este nuevo rey fue tan tirano que ordenó a las parteras egipcias que mataran a todos los niños que nacieran de las mujeres israelitas. Solo podían preservar la vida de las niñas. Pero Dios obraba de tal manera en aquellas mujeres que cuando las parteras llegaban, ellas ya habían dado a luz, y así lo informaron al rey. Este entonces mandó a tirar al río Nilo a todos los niños recién nacidos. Y es aquí donde entra en escena el siguiente personaje, llamado Moisés. Dios preservó la vida de Moisés de manera extraordinaria. Jocabed, su madre, lo escondió por unos 3 meses en casa, pero al no poder hacerlo por más tiempo, lo colocó en una canasta de mimbre justo en el lugar a donde la hija del faraón llegaba a bañarse al Nilo. Así que los 2 años de esclavitud de José en Egipto, en la casa de Potifar y la cárcel, solo eran una profecía o una anunciación de lo que el pueblo entero sufriría por 400 años, ya que la Biblia registra que desde la entrada de Jacob a Egipto
hasta la salida de Israel de Egipto pasaron 430 años. Éxodo 12:40. Moisés, su nombre significa salvado de las aguas. Este nombre se lo puso la princesa diciendo, porque de las aguas lo saqué. Fue llevado a vivir al palacio, adoptado como hijo por la hija del faraón. Fue criado y educado como egipcio, pero la misericordia de Dios hizo que sus primeros años fuera alimentado por su verdadera madre. Cuando Moisés tenía 40 años, conoció su verdadero origen y en defensa de un israelita mató a un egipcio. Al ser descubierto de ambas situaciones, el faraón quiso matarlo y Moisés tuvo que huir al desierto, llegando hasta Madián, donde conoció a la familia de Jetro y se casó con su hija mayor, Séfora. Otros 40 años estuvo Moisés bajo la lupa de Dios, pero dedicado a su familia y pastoreando las ovejas de su suegro en Madián. 400 años habían pasado desde la muerte de José y todo ese tiempo Israel había sido oprimido, sometido a trabajos forzados, de tal forma que los 2 años que José estuvo como esclavo y preso en Egipto era solo una muestra de los que su pueblo pasarían después. Sin embargo, durante esos 400 años, los israelitas acariciaban una promesa, que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob vendría y enviaría a un libertador. Estaban tan convencidos de la promesa que se les había hecho a sus patriarcas, que cuando José murió en Egipto, hizo prometer a su familia que cuando Dios los liberara, ellos llevarían sus huesos o lo que quedara de ellos a la tierra prometida. Cualquiera podría decir que 400 años es demasiado tiempo para albergar esperanza basados en una promesa que no se sabe si se cumplirá. Pero aquí podemos decir que los tiempos de Dios son perfectos, que Él no llega ni antes ni después, sino en el tiempo justo. Dios siempre llega. Por eso la Biblia dice en Números 23:19 que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aprendamos a esperar en las promesas de Dios, el tiempo que sea necesario y en la soberana voluntad de Él. Y como decíamos antes, en el tiempo perfecto de Dios llegó el día de la liberación. Pastoreando Moisés las ovejas de su suegro, Dios lo llamó desde una zarza ardiente y lo comisionó no solo para regresar a Egipto, sino para enfrentar al faraón, a quien debería de darle un mensaje de parte de Dios. Deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Pero el corazón del faraón se endureció y no hizo lo que Dios le mandó. 10 plagas tuvieron que venir sobre Egipto para que Faraón cambiara de opinión. En la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, el hijo de Faraón murió y su corazón se doblegó y liberó a Israel de la esclavitud. Estos tuvieron que salir apresuradamente de Ramsés a Sucot para después partir a la tierra prometida. Se le llama así porque Dios
se la prometió a Abraham y ratificó a Isaac y a Jacob. Éxodo 33, del 1 al 3. Hechos nunca vistos por el ojo humano, señales y portentos, lo llama la Biblia, sucedieron en el desierto. Dios permitió que más de 600,000 hombres, sin contar a las mujeres, a los niños y a los ancianos y a otras personas extranjeras que se fueron con ellos, fueran testigos de su gran poder en el desierto. Éxodo 12:37. Dios abrió el Mar Rojo para que ellos pasaran en seco. Dios les dio el maná como comida, el cual caía del cielo como un rocío todas las mañanas. Luego Dios les dio codornices cuando ellos pidieron carne. Les convirtió las aguas amargas en aguas dulces. Durante el día puso una nube extendida que les prodigaba sombra y los dirigía en su avance. Y por las noches, cuando reposaban, la convertía en una columna de fuego para que les alumbrara. Hizo fluir agua de la roca. La Biblia dice que el calzado y las ropas no se les envejecieron durante 40 años. Y esto está registrado en Éxodo 12:37 al 18:27. Pero la pregunta que surge aquí es: ¿por qué duraron tanto tiempo en llegar a la tierra prometida? ¿Por qué 40 años en el desierto si era cuestión de unas cuantas semanas? Y tomando en cuenta la cantidad de personas que viajaban, a los niños y a los ancianos, a lo sumo debiera haberles tomado de tiempo unos 3 meses. Y la respuesta que buscamos está en la misma Biblia. Desde el desierto de Parán, Dios le había pedido a Moisés que mandara a inspeccionar la tierra. Creo que la intención de Dios era que confirmaran que la tierra era abundante y rica en producción. Un representante de cada tribu fue enviado por Moisés, 12 en total. Es lo que conocemos como la misión de los 12 espías. Al cabo de 40 días y después de inspeccionar la tierra de norte a sur y de este a oeste, regresaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, Números 13, 27 al 28, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Traían un racimo de uva que tenían que cargar entre 2 personas, granadas e higos, que son 3 de los 7 frutos representativos de Israel hasta el día de hoy. Pero agregaron, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Y la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecimos a ellos. 10 espías tenían un informe completamente negativo y solamente 2 acotaban que sí se podía subir y tomar posesión de la tierra. Versículo 30. Es increíble lo que pasó después.
Por cada día que estuvieron inspeccionando la tierra, 40 en total, Dios castigó al pueblo y los mantuvo errantes en el desierto por 40 años. Podríamos decir, año por día. Los 10 espías que trajeron un informe malo murieron de plaga en el desierto, mientras que Josué y Caleb quedaron con vida. Números 14, 36 al 38. Además, Dios usó esos 40 años para que todos los israelitas que habían salido de Egipto murieran en el desierto. Solamente sus descendientes nacidos en esos 40 años entrarían a la tierra prometida. Así que no es recomendable como cristianos ser desobedientes a los mandatos de Dios. La otra razón se describe en estos dos versículos, Éxodo 32, 9 y 10. Mas Jehová dijo a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Israel era un pueblo de dura cerviz. Todos los seres humanos tenemos 7 vértebras en la parte superior de la columna vertebral. Se llaman cervicales en el cuello. Ellas nos permiten el movimiento de la cabeza hacia arriba y hacia abajo. Cuando Dios dice que Israel es un pueblo duro de cerviz, se refiere a que a este pueblo le costaba agachar la cabeza en señal de humillación. Es decir, que era un pueblo soberbio, rebelde y desobediente. En la nueva versión latinoamericana, este versículo dice así: he visto a este pueblo y ciertamente es un pueblo terco. Así que Dios usaría el desierto para enseñarles y finalmente ellos tendrían que aprender a ser humildes y a obedecer. La pregunta que sigue es: ¿necesitamos nosotros permanecer tanto tiempo en el desierto para aprender a ser humildes y a obedecer al Señor? Tristemente, tenemos que agregar que incluso Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Dios solo le permitió subir al monte Nebo y desde ahí Dios se la mostró. Deuteronomio 34, 1 al 8 dice: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín, y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de quien juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió Moisés allí, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y es aquí donde entra en escena el siguiente personaje: Josué, hijo de Nun.
Y para hablar de él, vamos a usar de base el capítulo 1 y los versículos 1 al 6, como ya lo habíamos anunciado. El autor de este libro es Josué, según la tradición judía, aunque también se considera que muerto Josué, algunos ancianos que le sobrevivieron probablemente agregaron algunas porciones o relatos al libro. Josué 24:31. Josué originalmente se llamaba Oseas y fue Moisés quien le cambió el nombre. Josué significa Yahvé salva o Yahvé el Salvador. Este nombre es de origen hebreo y en el original hebreo sería Yeshua, y su gran connotación en la Biblia es porque Josué es la versión anterior del nombre latinizado Jesús, el Salvador del mundo. Interesante. Comencemos entonces a estudiar los primeros 6 versículos del libro de Josué, capítulo 1. Versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló Jehová a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Los factores a tomar en cuenta en este versículo son: número 1, Moisés ya había muerto. Número 2, Moisés había sido siervo de Jehová, que es lo mismo que Dios espera de Josué y de todos los que por Jesús nos acercamos a él. Número 3, Jehová fue quien llamó a Josué directamente, aunque la Biblia registra que Moisés lo había instalado como su sucesor delante de todo el pueblo. Deuteronomio 31. Normalmente es Dios quien llama a alguien para que le sirva para una misión específica, y previo a llamarlo, también lo capacita. Número 4. Josué era hijo de Nun. Eso significa que se tienen datos exactos de este varón. Pertenecía a la tribu de Efraín. La referencia bíblica está en Éxodo 33:11, Primera Crónica 7:27 y Nehemías 8:17. Servidor de Moisés. Podría decirse que Dios tenía propósitos definidos para Josué y lo puso a aprender de Moisés para luego llamarlo como su sucesor. Versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Lo que se debe considerar en este versículo es, número 1, la razón del llamado de Nun es que Moisés ya no estaba. 2, la tarea que se le encomendó era la misma que se le había encomendado a Moisés, pero que no pudo concluir, y era conquistar la tierra prometida. 3, el primer reto era cruzar el Jordán, algo que Moisés no pudo hacer. 4, debería cruzar Josué y todo el pueblo, como cuando Moisés cruzó el Mar Rojo. Nadie debía quedarse atrás. 5, Jehová le entregó la tierra a Josué. No solo se la prometió, se la está entregando. Importante de mencionar que cuando Dios le muestra la tierra a Moisés desde el monte Nebo, no se la presenta por los moradores actuales en aquella tierra,
sino que se la presenta como quedaría distribuida después de que las 12 tribus cruzaran el Jordán, por nombre de cada hijo de Jacob, de cada líder de cada tribu. Así quedó distribuida la tierra prometida. 2 tribus a este lado del Jordán, Efraín y Manasés, y las otras tribus quedaron repartidas después de que cruzaran el Jordán. Deuteronomio 34, 1 al 4 lo registra. Versículos 3 y 4 los analizaremos juntos. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, toda la tierra que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. En este versículo hay 3 aspectos que podemos considerar. Número 1, Dios le hace a Josué la misma promesa que le hizo 40 años atrás a Moisés. Yo os he entregado todo lo que pisare la planta de vuestro pie. Deuteronomio 11:24. Solo es asunto de creerle a Dios, de confiar en Él. Esto se llama dependencia de Dios. Pero aquí podría decirse que a Moisés le faltó lo que a Josué le sobró. Imitemos a Josué. Número 2. Dios es el que marca los límites y no nosotros. De norte a sur y de este a oeste significa que el pueblo tendría todo el territorio que Dios había destinado para ellos. No limitemos nosotros a Dios en cuanto a lo que Él quiera darnos. Subamos y poseamos todo lo que Él nos haya prometido. Número 3. Siglos más tarde, Dios desafía de nuevo al pueblo a creer en Él, cuando le dice por medio del profeta Isaías: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Isaías 54, 2 al 3. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Este versículo es espectacular. ¿Ha escuchado usted que Dios es un Dios de pactos? Quiere decir que Dios es un Dios que hace promesas, pero que cumple todas y cada una de ellas. Así como lo decíamos al principio, que la palabra del Señor dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Recuerde siempre eso. Enlistemos todas las promesas de Dios que hay en este solo versículo. Número 1. Nadie te podrá hacer frente. Josué es el conquistador de la tierra prometida. Cuando ellos llegaron ahí, estaba habitada por amalecitas, heteos, jebuseos, amorreos y cananeos, quienes eran fuertes y tenían ciudades fortificadas. También estaban los hijos de Anac, hombres de estatura grande como gigantes. Números 13, 12 al 28 y 33. Pero Dios estuvo con Josué en todas sus batallas libradas y le dio la victoria en cada una de ellas. Número 2. Todos los días de tu vida, dice el versículo. Significa que Dios no se apartó de Josué durante toda su vida y él vivió 110 años.
Y según los historiadores, el período que abarca el libro de Josué es de 15 a 26 años. ¿Se imagina usted cuántas veces Josué vio la mano de Dios obrando a su favor y en favor del pueblo de Israel? También significa que Josué fue un hombre victorioso toda su vida, que siempre echó para adelante, que nunca retrocedió ni siquiera para cobrar impulso. Número 3. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. Moisés sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, una esclavitud que había durado 400 años. Un buen detalle para no olvidar. Y Dios estuvo con él. Moisés guió al pueblo de Israel por 40 años en el desierto. Les entregó las leyes de Dios y Dios estuvo con él. Y Dios le está prometiendo a Josué exactamente la misma presencia. Y a nosotros no nos excluye de esa gran promesa. Número 4. No te dejaré ni te desampararé. Significa que Dios no estaba dispuesto a abandonar a su pueblo por ningún motivo ni circunstancia. Significaba que tendrían siempre su respaldo. Por eso Josué nunca se desalentó, porque confiaba en las promesas de Dios. Aprendamos nosotros y hagamos lo mismo, ya que Hebreos 13:5 nos dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. La primera palabra dice esfuérzate, y esforzarse significa poner todo el empeño, toda la energía a todo lo que se hace. Significa dar lo mejor de nosotros, no conformarnos con el mínimo, sino rendir el máximo, con el fin de agradar a Dios. Ya dijimos que las ciudades eran fortificadas, que había en ellas hasta gigantes, pero Josué se esforzó como nadie antes se había esforzado. Ser valiente es la segunda demanda de este versículo. Tanto esforzarse como ser valiente es un imperativo, no una opción. Dios se agrada de las personas esforzadas y valientes, tal como se lo dijo a Gedeón años después, que es un personaje que aludiremos más adelante en nuestros estudios. Significa no temerle a nada ni a nadie, porque estamos seguros que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo, y también pelea por nosotros. ¿O no dice la palabra: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Significa que le podemos hacer frente a todo lo que venga. Significa que podremos vencer obstáculos y barreras. Significa que Dios nos ha prometido esa presencia que irá delante de nosotros a donde quiera que vayamos. Así como Dios estuvo con Moisés, así como Dios estuvo con Josué, también estará con nosotros a donde quiera que vayamos. Mateo 28:20. 3. Porque tú repartirás a este pueblo la heredad. ¡Qué privilegio! Josué no solo conquistó la tierra prometida, Josué también la repartió. De las 10 tribus que pasaron el Jordán, 9 recibieron heredad. Y solamente la tribu de Leví fue la que no recibió herencia de tierras, porque Dios tenía una mayor
herencia para ellos. Ellos constituirían el sacerdocio santo en medio de la casa de Israel. Serían los intermediarios entre Dios y el pueblo, lo cual tipifica a Jesucristo. Ellos enseñarían y restaurarían las veces que fuera necesario el culto a Dios. ¡Qué gran privilegio! Para todos los que servimos a Dios, principalmente en el ministerio pastoral, podemos decir que es nuestra mejor herencia terrenal, porque aún nos espera y está reservada una mayor herencia, la celestial. Por último, no podemos dejar de mencionar que Dios estableció un sistema funcional y confiable de recaudación para el sostenimiento de la tribu sacerdotal. Las 11 tribus de Israel que sí recibieron herencia de tierras sostendrían a la tribu de Leví con las primicias de sus cosechas y sus ganados, con sus ofrendas y con sus diezmos. Por eso es que la palabra dice en 1 Crónicas 29:14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Y mientras algunos debaten sobre si el diezmo está vigente o no hasta el día de hoy, los verdaderos cristianos sostenemos la obra del Señor para su avance alrededor del mundo, con nuestras primicias, diezmos y ofrendas, sabiendo que con ello agradamos a Dios. A manera de conclusión, queremos decir, número 1, que el corazón de Dios estaba en Israel y aún sigue siendo así. Ellos son su pueblo escogido, la niña de sus ojos. Y Jerusalén sigue siendo la capital de Israel, aunque en este momento esté parcialmente invadida por enemigos. Pero hay promesa de que Dios les devolverá todo lo que les ha sido quitado. Número 2, que a nosotros Dios nos ha prometido el reino de los cielos, la nueva tierra prometida cuya capital será la nueva Jerusalén. Esta, dice la palabra, descenderá del cielo como esposa ataviada, y todos aquellos que creímos y confiamos en Él, vendremos para reinar con Él. ¿Qué le parece? Número 3, que nosotros decidimos qué tan fuertes y valientes queremos ser, y que solo podremos vivir una vida cristiana victoriosa si nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Hagámoslo como Josué lo hizo. Número 4. Josué fue conquistador de ciudades y de enemigos acérrimos, pero sobre todos ellos obtuvo la victoria. Y la Biblia dice que nosotros en Cristo somos más que vencedores. También dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que no debemos temer porque Jesucristo ha vencido al mundo. Por último, 5. Que Dios nos enseña a través de Josué, hijo de Nun, a pelear nuestras propias batallas, y podemos hacerlo en el nombre precioso de Jesús. Que Dios les bendiga.